a los ponentes de este bloque, que como vimos, se trata sobre las relaciones entre cultura, educación, ciencia y comunicación. Le doy también las gracias por la bienvenida a mi compañera Soledad Hernández de la Universidad Católica de Zaragoza. Gracias, Miguel. Buenas tardes de nuevo. Bien, vamos a empezar este bloque. Me permito presentar a Luciana Eguía y a Carolina Prieto de CONCET, Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con la ponencia Repensando los vínculos, colecciones y comunidades en el noroeste argentino. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Luciana Eguía y voy a presentar esta ponencia en coautoría con Carolina Prieto. Esta ponencia se titula Repensando los vínculos, colecciones y comunidades en el noroeste argentino. Para comenzar a presentarnos, tanto Carolina como yo somos arqueólogas de formación y somos miembros del equipo arqueológico Catamarca Oriental, que está dirigido por la doctora Gordillo. Este equipo posee una trayectoria de investigación en el sector este de la provincia de Catamarca desde el año 2008, y más particularmente lo que es el departamento del Alto. Este sector de la provincia se denomina Polo Turístico del Este y es un polo turístico de muy baja escala. Particularmente en este departamento, el arte rupestre es el registro arqueológico más abundante, y a partir de esa abundancia fue que se diseñaron dos proyectos que vinculaban arqueología, patrimonio y turismo sustentable. Estos proyectos tenían una perspectiva local de trabajar sobre estos patrimonios particulares, realizando un trabajo conjunto y mancomunado con las comunidades y autoridades. Sin embargo, como nuestro equipo tiene una perspectiva de investigación más general, este no es la única materialidad ni el único registro que nosotros analizamos, sino que también al interior, y en la tesis de doctorado de Carolina, se trabajó con las colecciones de museos, ¿sí? Estas colecciones de museos que tienen una trayectoria de investigación muy larga y que están vinculadas al proceso de creación de la identidad nacional. A su vez, en ese trabajo se fueron identificando algunas problemáticas, como es el caso de la desvinculación que tienen estas colecciones con las comunidades que las produjeron o que crearon estos objetos, y también con lo que son las comunidades actuales de la provincia de Catamarca. Particularmente en estas colecciones se trabajó con adornos y figurinas que corresponden al Museo de la Plata y al Museo Etnográfico. Y particularmente corresponde al periodo medio porque es uno de los objetivos generales del proyecto de investigación marco en el cual nosotros estamos insertas. Bueno, nuestra perspectiva del patrimonio, con lo cual venimos trabajando hace varios años, y para ser muy breves, tiene que ver con considerar el patrimonio en su carácter construido, como algo dinámico, histórico y sobre todo político también, ¿no? Que a su vez se construye desde el presente, que responde a formas vigentes de valorar determinados objetos, prácticas y lugares. Sobre todo nosotros nos nutrimos de la noción de patrimonio local, que piensa el patrimonio local como un foro de la memoria, donde el pasado sirve para proyectarse hacia el futuro. Y a su vez, tanto de la práctica arqueológica en particular, como cuando realizamos estos proyectos que vinculan patrimonio y arqueología, con turismo también, nos interesa avanzar hacia una construcción compartida del conocimiento, teniendo en cuenta siempre las narrativas locales y también las narrativas científicas y su vinculación en las interpretaciones, intentando incorporar siempre una pluralidad de voces e intereses, teniendo en cuenta sobre todo que las comunidades a su interior tampoco son entidades homogéneas. Bueno, a partir de estos proyectos y de los trabajos que se fueron realizando en paralelo con estas colecciones de museos, nos empezaron a surgir algunos interrogantes sobre cómo incorporar este trabajo que parecía exclusivamente arqueológico al trabajo con las comunidades y a vincularlo con estos patrimonios locales. En ese sentido nos empezamos a preguntar qué lugar le dábamos a las colecciones en este trabajo y si tenían actualmente un lugar. Y a partir de ese momento empezamos a pensar cómo podíamos
empezar a incorporar otras voces al diálogo e interpretación de estos distintos objetos, ¿no? Pensando particularmente cómo podíamos vincular a las comunidades con estos elementos, objetos patrimoniales que no son exclusivamente locales. Y a su vez también nos surgió la pregunta de si también era necesario comunicar y difundir los avances de estas investigaciones, a quiénes y en qué medios y de qué manera. Bueno, dentro de las colecciones de museo, para poder detallar un poquito más, se trabajó con elementos procedentes del Museo de La Plata, correspondiente a las colecciones de Moreno, Cabrera, Lafone Quevedo, Gruch y Mefesel, que se encuentran alojadas en el depósito número 25 del museo, y también se trabajó con el registro documental de la colección Benjamín Muniz Barreto. Y dentro del Museo Etnográfico de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron en cuenta también elementos los cuales proceden bueno, se recolectaron en el marco de distintas expediciones generadas u organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras, en consistencia con este objetivo, ¿no? De la generación de una identidad a nivel nacional. También dentro del Museo Etnográfico se tuvieron en cuenta elementos que proceden de distintas donaciones de particulares o bien de instituciones. Pero en todos los casos, como ya bien mencionó Luciana antes, se tuvieron en cuenta elementos de adornos y figurinas, los cuales fueron adscriptos al periodo medio, y particularmente sociedades aguadas, las cuales ocuparon distintas regiones del noroeste argentino. Contrariamente a lo que ocurre con nuestro trabajo con las comunidades en otras regiones y con otras materialidades en las cuales hay una vinculación, una valoración de la perspectiva local y de la multivocalidad, en estas colecciones nosotros observamos esta doble desvinculación, ¿no? Por un lado con el pasado de estas comunidades, o bien con quienes elaboraron estos materiales, y por otro lado, ¿no? Con las interpretaciones sobre este pasado o sobre estos elementos que pueden realizar o potencialmente podrían tener las comunidades sobre estos elementos. A nivel, bueno, de ejemplo, tenemos estas imágenes que lo que muestran son distintos elementos, los cuales han sido asociados en el marco de los museos y que muestran distintos adornos, los cuales fueron hallados en distintas regiones y en distintos contextos. Esto, bueno, es un caso singular, con figurinas enteras o fragmentadas, en este caso de arcilla, también procedentes de distintas regiones del noreste argentino, un poco para que quede claro qué tipo de materialidades se estuvieron teniendo en cuenta a la hora del análisis. Entonces nuestra propuesta consiste en poder incorporar a las colecciones en todos aquellos formatos en los que sea posible, y particularmente incorporarlos a lo que son los talleres escolares de divulgación y a los distintos espacios de encuentro con la comunidad en general, estas distintas interpretaciones sobre el patrimonio. En este sentido, lo que pretendemos es poder plasmar los resultados, ¿no?, que surjan de estos encuentros con la comunidad en distintas salas, en las distintas salas, en los distintos espacios de muestra, o bien incluso en el formato físico de paneles y folletos, los cuales son accesibles para la comunidad en distintos niveles. A nivel escolar, y vinculado con este primer punto, también lo que pretendemos es poder realizar o diseñar distintos materiales didácticos, los cuales pueden ser juegos, libros, etcétera, de forma tal de acercarlo a las infancias, y trabajar en diferentes formatos también de publicaciones, aprovechando en todos aquellos casos en los que sea posible la presencia de redes sociales que estén destinadas a distintos eventos o espacios públicos. Esta ha sido una de las ventajas de la tecnología en el último tiempo, y es que en cierto punto nos permite esta interacción y este vínculo con la comunidad, y acercarnos, ¿no?, un poco a la gente en distintos espacios. Entonces nuestras expectativas consisten un poco en abrir la discusión y la construcción del patrimonio hacia otros elementos, los cuales no necesariamente son locales, pudiendo avanzar así en una construcción dialógica, multivocal, con las comunidades, en la cual se tengan en cuenta estas distintas interpretaciones
que los grupos puedan tener sobre las materialidades que forman parte de las colecciones y que hasta el momento no han sido vinculadas con las comunidades, ¿no? Abordar, por otro lado, la descontextualización de muchas de estas colecciones, no como un limitante, sino más vale como una oportunidad para reflexionar y trabajar a futuro con los grupos. Y por último, debatir sobre las colecciones, el modo en el que fueron constituidas, el fundamento con el cual fueron constituidas en el marco de la construcción de la identidad nacional, y bueno, también repensar estas interpretaciones sobre el pasado y qué aportes puede realizar la comunidad para la reflexión y la interpretación de estos hechos. Muchas gracias. Avanzamos con la siguiente ponencia, Patrimonio y Paisaje, su relación con la planificación, el ambiente y el desarrollo sostenible, experiencias en formación en carrera de grado y posgrado, a cargo de María Cecilia Álvarez, de la Universidad de Congreso de Mendoza, Argentina. Buen día, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Álvarez y bueno, voy a hablar sobre el patrimonio, paisaje y la relación con la planificación, el ambiente y el desarrollo sostenible, y las experiencias que hemos tenido en la formación de carrera de grado y posgrado de la Universidad de Congreso. La sede principal está en Mendoza, en Argentina, y tenemos sedes o extensiones áulicas en otros lugares de la Argentina. Pero vamos a hablar desde Mendoza. Sus condicionantes en la introducción, ¿no? Cómo es nuestras características geográficas generales, el contexto legal sobre la temática en la provincia y sobre nuestra institución y las líneas de investigación. Y propuestas académicas también, ¿no? En materias de carrera, de grado y posgrado. Bueno, Mendoza está en el centro este de la provincia del país, de la Argentina. Está ubicada en las denominadas tierras secas, está muy condicionada por el clima, por el escaso recurso hídrico y por las escasas precipitaciones, con un clima mediterráneo, continental, de gran amplitud térmica. Entonces, bueno, está fuertemente condicionado por eso. Estamos ubicados en el borde de la cordillera de los Andes, y nuestros paisajes están muy marcados por toda esta situación geográfica, y la cordillera de los Andes siempre es nuestra postal, como así también lo es nuestro Parque General San Martín, con su monumento a la gesta libertadora realizado por León Ferrari a principios del siglo XX, monumento a la libertad, y distintos hitos que tenemos en nuestra provincia que nos diferencian y nos identifican en el mundo, como los paisajes vitivinícolas y demás. Esta es otra parte, otros paisajes del secano en la valle. Entonces, bueno, está la parte que por ahí no vemos tanto, pero el 95% del territorio provincial es secano todavía. Y bueno, tiene también unos paisajes muy particulares, donde también hay comunidades, viven, bueno, hay ecosistemas específicos, bosques de algarrobos o de distintas especies autóctonas. Y también tenemos nuestro patrimonio cultural, como en el caso de la Laguna del Rosario de Guanacache, uno de los únicos vestigios de arquitectura colonial está en este secano, y todavía está en pie. Entonces, bueno, son distintas postales de nuestros paisajes mendocinos. En cuanto a las leyes relacionadas a los temas, tenemos que nombrar la Ley del Medio Ambiente 5961 del año 92, bastante pionera, la Ley de Patrimonio 34 del 93 y su modificatoria, y el Decreto Reglamentario del 2009, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, donde se tienen en cuenta estas cosas porque se busca el desarrollo de Mendoza en función también a
a su cultura, a su historia, a las microhistorias de cada lugar, y se planea un modelo a futuro a largo plazo, donde se desarrollan distintas zonas, distintas áreas, y el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial del año 2017, donde se ven plasmadas muchas de estas cuestiones que planteó la Ley de Ordenamiento Territorial, y bueno, tiene grandes enunciados de la mejor forma de utilizar el territorio y administrar el territorio de la provincia en miras siempre del desarrollo sostenible. En las propuestas dentro de la universidad, la Facultad es de Ambiente, Arquitectura y Urbanismo, por lo tanto siempre ha estado vinculado, ha sido política de la universidad, la importancia de estos temas desde que se creó. Está la carrera de Arquitectura, de Gestión Ambiental, y últimamente se ha incorporado la gestión de recursos hídricos por estas cuestiones, la necesidad del medio, ¿no?, de profesionales idóneos. En la carrera de Arquitectura, los temas de patrimonio se tratan desde el área de Historia, Teoría de Historia, también desde el área de Proyecto y Planeamiento, les damos algunas miradas, sobre todo desde la cuestión de escala del paisaje que se construye, del paisaje donde se interviene, cómo nosotros aportamos a ese paisaje con nuestras intervenciones, y en la materia de diseño de paisaje específicamente, y la electiva Paisaje Cultura. También hay un instituto de gestión ambiental donde se realizan los dictámenes técnicos y consultoría, asesoría técnica sobre las cuestiones de impacto y de sostenibilidad, y últimamente hemos incorporado en esos dictámenes consideraciones sobre el paisaje, siguiendo el marco teórico establecido por el Convenio Europeo y metodologías avaladas por organismos internacionales, distintos organismos internacionales, lo cual haciendo más hincapié en esta parte cultural y en la cuestión social e identitaria de los paisajes y de su lugar. Bueno, en el plan estratégico institucional están estas líneas establecidas, y estas líneas de investigación han permitido justamente a distintos equipos trabajar en esos temas durante varios años. Ahora este último plan continúa estas líneas y se han agregado líneas nuevas como la inclusión, movilidad, pero siempre ha tenido estas prioridades como el territorio, las ciudades y poblados, la arquitectura del paisaje y la sostenibilidad ambiental a gran escala, el diseño arquitectónico y urbano sostenible y la preservación arquitectónica y urbana. Y en las carreras de posgrado de la facultad, bueno, las maestrías tienen este perfil, y también tienen módulos específicos donde se tratan estos temas con su carga horaria específica, tanto la de gestión ambiental y territorial con su modalidad binacional con la Universidad de Bochum, Alemania, y la de arquitectura sustentable, donde está el módulo patrimonio y sustentabilidad. Bueno, algunos ejemplos de las materias de diseño del paisaje y la electiva, donde soy titular, y trabajamos con los alumnos en visitas tanto a áreas naturales como al parque, como a entrevistas a informantes claves o actores sociales importantes como director de parque o comunidades. Y nuestra mirada siempre es integradora. Cuando se diseña algo nuevo, estamos construyendo sobre algo que ya tiene una historia, tiene un significado, tiene marcas territoriales, tiene marcas identitarias como nuestras acequias, nuestras arboledas al lado de las acequias, nuestro sistema urbano y rural, ¿no?, de canales con el camino y la arboleda. Entonces, abordamos siempre con esa mirada, con un fuerte sentido a lo patrimonial y a nuestra identidad, para poder proyectar cosas a futuro. Dentro de esto también los proyectos de investigación en las carreras de grado y posgrado, como este proyecto donde también trabajamos con geógrafos de la carrera de gestión ambiental en el Valle de Uspallata, desde el punto de vista del paisaje y el patrimonio, ¿no? También mapeamos los bienes patrimoniales, establecimos
dentro de recomendaciones dentro del plan de ordenamiento que tenía el municipio. En ese año se trabajaron desde los talleres de arquitectura con proyectos en Uspallata, en el Valle de Uspallata, y bueno, se les da esta base para potenciar y mejorar la calidad de estos paisajes y propender a la conservación del patrimonio. Lo mismo con esta experiencia de investigación del parque, donde también la cátedra de paisaje cultural se creó para formar recursos humanos sobre estos temas, cómo trabajar a escala paisajística con estos lineamientos del Convenio Europeo y ciertos documentos donde se ven las distintas dimensiones, tanto estructurales como funcionales, sociales, las cuestiones simbólicas, históricas del territorio. Y bueno, con los documentos que pudimos elaborar, acá también participaron los pasantes de la maestría de gestión ambiental de la segunda corte, geógrafos, licenciados en gestión ambiental, una ingeniera agrónoma y los arquitectos. Entonces fue un trabajo interdisciplinario. Bueno, y en las conclusiones esto, ¿no? La necesidad de estos profesionales idóneos en el medio es importante para todo tipo de organismos públicos o privados, y debido a nuestro contexto en esta situación, las condiciones físicas y culturales, en cuanto a la legislación somos bastante pioneros en muchos temas, y bueno, las leyes que tenemos también obligan a la realización de estudios de impacto ambiental, de factibilidad de usos, de intervención o estudios de impactos a escala paisajística, para velar por recursos naturales y culturales, y también las leyes de planificación y ordenamiento territorial apuntan a eso. Bueno, el plan estratégico institucional acompaña esta situación mendocina y también se ha extendido a otras provincias. Tenemos en los posgrados alumnos de otras provincias y de otros lugares, así que vemos que sirve también en otras realidades. La oferta académica de investigación y extensión se articula y forma realmente en la experiencia estos recursos humanos. Y bueno, desde la disciplina del paisaje, que es la que yo trabajo y soy profesora, ha sido un articulador fundamental para la valoración del patrimonio, la planificación y ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Continuamos con la siguiente ponencia, que se titula Estrategias educativas para la valoración y difusión del patrimonio cultural local de la provincia de Mendoza. También lo presentan Leire Carrascosa Espenoz y Sebastián Carocio de la Universidad Nacional de Cuyo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leire Espenoz y en nombre de ambos autores voy a presentar este trabajo que se titula Estrategias educativas para la valoración y difusión del patrimonio cultural local. Cuando empezamos a pensar esta presentación del Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible, nuestro primer objetivo, principal objetivo, era conocer el grado de percepción y difusión de los bienes patrimoniales culturales locales en el ámbito del nivel superior de la provincia de Mendoza. La metodología que utilizamos fue en las encuestas realizadas a los estudiantes en función de haber realizado una serie de salidas educativas a sitios patrimoniales durante el transcurso de los ciclos lectivos 2016-2017. Las salidas que realizamos fueron a la localidad de Uspallata, ubicada en el departamento de Las Heras, al norte de la provincia de Mendoza, más o menos a unos 120 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Uspallata es un pueblo con una rica historia, con un largo desarrollo desde tiempos prehispánicos. Podemos encontrar vestigios de comunidades huarpes que habitaron y habitan estas tierras, pero también vestigios de lo que fue la cultura incaica.
Asimismo, Uspallata, esta localidad que fuimos a visitar, fue el lugar donde se reunieron una de las columnas del Ejército de los Andes durante la campaña de liberación del general San Martín. Entonces, esto, además de tener un patrimonio natural invaluable, convierte a este pueblo, a Uspallata, en un pueblo con un enorme valor cultural. Entonces, podemos encontrar con Uspallata un destino patrimonial desde el punto de vista histórico, arqueológico y natural. Como habíamos dicho, la metodología fue la realización de encuestas entregadas a los estudiantes luego de haber finalizado estas visitas a estos sitios patrimoniales en el marco de 2 materias dentro del profesorado de Historia, que fue Arqueología Regional y Patrimonio Cultural de Mendoza. Una de las preguntas o los interrogantes que teníamos era si habían conocido, habían visitado estos sitios patrimoniales previo a estas visitas. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, muy pocos de los y las estudiantes que respondieron nuestras encuestas habían visitado ya la región. Por lo menos el reconocimiento de estos sitios patrimoniales. Después, bueno, algunas preguntas vinculadas a cosas muy generales sobre el lugar de residencia, el género y si además de estudiar en el profesorado de Historia, trabajaba. Y bueno, una de las preguntas también claves que le había llamado la atención en esta primera aproximación a la visita de los sitios patrimoniales, y las preguntas, o sea, las respuestas estaban más entabladas en considerar a estas visitas o como futuras herramientas para su propia formación como docente, el reconocimiento de los patrimonios y reconocer también estos patrimonios como parte de su historia. Entonces, los resultados que nos arrojaron estas encuestas, que forman parte de un estudio preliminar de estas salidas educativas y del reconocimiento de esos sitios patrimoniales, arrojaron que el 75% de los que respondieron a las encuestas decían que no conocían las temáticas patrimoniales previas a haber cursado estas materias. También había una escasez en el reconocimiento de los patrimonios culturales locales. Cuando se les preguntó, parte fue por desconocimiento y parte por no haber podido ir a Uspallata, pese a que está un poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Es importante destacar que la totalidad de los encuestados considera la necesidad de incluir en las currículas escolares, desde niveles iniciales, asignaturas vinculadas al patrimonio y a la arqueología regional. Hay un alto desconocimiento de estos sitios, tanto sitios culturales como de sitios históricos, como vemos en las fotos, también tuvimos la posibilidad de visitar la comunidad Guantamari, una comunidad huarpe, donde nos hablaban un poco de la conservación y la puesta en valor del patrimonio inmaterial de los pueblos originarios. Y en relación a eso, algo que puedo decir que se llamó la atención es el querer autorreconocerse como parte de la historia de los pueblos originarios, también como parte de su propia historia. El 95% de los encuestados considera que estas salidas a campo pueden ser utilizadas como herramientas educativas a futuro para su propia formación. El 92% opina que es necesario conocer
un poco más sobre las leyes que protegen a los patrimonios en la provincia de Mendoza en particular y en el país en general. Finalmente, el 98% de los encuestados cree la necesidad de conocer más a fondo la historia de los pueblos originarios, no solamente porque son ellos los hacedores de este patrimonio que estamos reconociendo, sino porque son parte de la historia de la tierra de donde todos vivimos. Entonces, el reconocimiento de los pueblos originarios, que son ellos los hacedores de la cultura, y además comentaban que también parte de la historia particular de cada uno conforma también la de los pueblos originarios. Como para finalizar, a las conclusiones que llegamos, es que las salidas de campo generan esta visión crítica en el profesorado que están estudiando los y las alumnas, invita a cambiar algunas de las ideas que se tienen sobre la historia y la cultura local y su puesta en valor, pensar o concebir la salida de campo como una estrategia de enseñanza. También esta salida genera un impacto positivo en el dominio cognitivo y emocional en el profesorado en formación a partir de la movilización de sus percepciones sobre el patrimonio cultural local. Acá hablamos de un patrimonio cultural tangible e intangible, por el reconocimiento de los vestigios de los pueblos originarios que hoy siguen habitando la región. Y finalmente el reconocimiento de estos sitios como un medio de conocer la historia por el uso y la aplicación del patrimonio cultural local, conocido muy escasamente. Bueno, hasta aquí llegamos. Esta investigación es bastante preliminar, así que muchas gracias por su tiempo. Bien, muchísimas gracias. Y para concluir, quiero presentar a mi compañera de la mesa, moderadora, María Soledad Gómez Sánchez, de la Universidad Católica de Salta. Su ponencia se llama Formación y aportes universitarios al patrimonio arquitectónico de Salta. Gracias, Miguel. La intención de esta presentación es la de acercarles algo de lo que significa el trabajo que realizamos desde la Cátedra de Preservación Urbana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta y lo que es su proyección extensiva hacia el medio. La importancia de la formación en la carrera de arquitectura sobre temas de preservación arquitectónica y urbana y la inclusión de prácticas profesionales supervisadas en contacto con organismos estatales destinados a este tema son una tarea fundamental para acercar a los futuros profesionales al abordaje de criterios apropiados para intervenir en la ciudad. Más aún cuando hablamos de un lugar como Salta, que conserva un riquísimo patrimonio arquitectónico a lo largo de 4 siglos de evolución. La Cátedra de Preservación Urbana es una materia electiva en la carrera de arquitectura. A partir de ella, los estudiantes tienen después la posibilidad de continuar su formación a través de la práctica profesional supervisada o también participando en proyectos de extensión o investigación relacionados con el tema, además de la vinculación con los organismos públicos que trabajan para la conservación del patrimonio arquitectónico y urbano en la provincia. Desde ahí nos ocupamos también de transmitir una serie de conceptos que permitan sensibilizar a los estudiantes respecto de los valores a preservar en la ciudad. De esta forma, intentamos otorgar herramientas necesarias y consideramos que en un futuro podrán intervenir teniendo en cuenta que preservar no es congelar en el tiempo, sino permitir justamente un crecimiento armónico y respetuoso de los valores del pasado. Les cuento un poco cuál es el contexto normativo con el que trabajamos en los proyectos de extensión universitaria. En el año 2006 se promulga la Ley 7418 en la provincia de Salta con el fin de salvaguardar el área histórica de la ciudad de Salta, planteando alturas máximas permitidas, acordamientos y protección de los bienes inmuebles catalogados.
a través de un convenio entre la Universidad Católica de Salta y la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la provincia, se viene trabajando articuladamente sobre inventario y catalogación de bienes patrimoniales en el área protegida. Este trabajo se viene desarrollando en distintas etapas. A partir del análisis puntual y en conjunto, se realizó una propuesta de revisión y actualización de la catalogación actual planteada por el Plan Regulador del Área Centro. Se realizaron hasta el momento más de 1000 fichas de catalogación que abarcaron en una primera etapa a los edificios catalogados en las distintas categorías. Y en una última etapa, durante el año 2021 y 2022, se abordaron las tareas para edificios de carácter monumental. Muchos de ellos son monumentos históricos nacionales y provinciales, dentro de los cuales se encuentran desde las iglesias más importantes de la ciudad, como la Catedral, la Iglesia San Francisco, el Convento San Bernardo, la Iglesia de la Viña y otros edificios emblemáticos como el Cabildo, varias casas del siglo XVIII que actualmente son museos también. Para ellos, el trabajo de documentación tuvo un tratamiento especial. No solamente se confeccionaron las fichas con los datos comunes al resto de los edificios, sino que también se realizó un registro pormenorizado de cada inmueble y de su estado de conservación para facilitar la información disponible para la realización futura de proyectos de conservación y restauración. De esta forma, hoy contamos con ese material que se encuentra disponible en la Comisión de Patrimonio Arquitectónico para consulta de cualquier otro organismo, institución y también para el público en general. Esta tarea se desarrolló con una doble acción para la valoración del patrimonio, de los futuros profesionales y de la comunidad. Por una parte, se acercó a los estudiantes a los problemas concretos del medio donde la universidad se inserta, cumpliendo con la responsabilidad cultural que le cabe a la universidad, complementándolo con tareas de capacitación y asistencia técnica para los alumnos. Algo no menor fue el rol de difusión que tuvieron estas fichas, que son accesibles a toda la comunidad, y con esto se logró una herramienta de divulgación y por ende de valoración para la sociedad. Como conclusiones para la formación en preservación arquitectónica y urbana, sabemos que capacitar para transmitir esta valoración es un rol social que cada vez se hace más significativo en este campo de acción de nuestra profesión. En el caso de nuestra ciudad, la identificación de sus habitantes con la cultura trasciende el patrimonio material para conformar un patrimonio vivo, tangible e intangible, que se refleja en su autenticidad, pero es importante que sea transmitida por los arquitectos en su labor como transformadores involucrados en el cuidado de estos valores del patrimonio edificado. Por esto, pensamos que es crucial en esta y en todas las ciudades la instrumentación de los futuros profesionales sobre las bases teóricas y prácticas junto a los criterios sustentados en la preservación urbana y la restauración arquitectónica. El contacto de los estudiantes con esta realidad concreta y la interacción con organismos públicos responsables de la protección del patrimonio edificado posibilita la internalización en la etapa de preparación en sus carreras, que significa competencias esenciales para la formación de los profesionales que puedan intervenir de manera consciente y responsable en entornos urbanos protegidos. Muy bien, muchísimas gracias a todos los ponentes y una felicitación por su excelente trabajo que tiene que ver precisamente con el eje el tema principal de este eje, que es la formación y ligada con el patrimonio. Parece que hay una pregunta de la sala. Sí, adelante. Gracias, Miguel. Hay una consulta que realiza Marcelo. Felicita a Eguía y Prieto por su presentación y su consulta es la siguiente. ¿Integran redes locales como integrantes de su comunidad? ¿Y cómo se imaginan el manejo de recursos financieros comunitarios? Hola, no sé si se escucha bien. Muchas gracias por la pregunta.
Bueno, en este caso es explorar un poco cómo se estaría trabajando con la comunidad. Nosotros tenemos experiencias previas de trabajo conjuntamente con la comunidad en la localidad de Tapso y en la localidad de Guayamba, que han sido sumamente productivas. En todos esos casos lo que se aprovechó a nivel financiero fueron, bueno, los proyectos que en cada momento tuvimos, y parte de esos proyectos también se utilizaron para la creación de, en el caso de Tapso, un museo local, en el cual se generó toda la muestra y se gestionó toda la muestra con donaciones de la comunidad y con trabajo conjunto con la comunidad. De hecho, actualmente tenemos un compañero viviendo allá que tiene un trabajo bastante cercano con la gente del lugar, y se han puesto en valor, por decisión de la misma comunidad, muchos íconos o muchos elementos propios de la iconografía rupestre del área, ¿no? Que tienen un valor especial. Y en el caso de Guayamba, la muestra es un poquito más nueva, es una muestra más local, en la que hasta el momento se tuvo, o se puso de relevancia el trabajo en la localidad de Oyola, que lo realizó otro equipo con el que nosotros tenemos un vínculo bastante cercano, y ahora se está viendo cómo gestionarlo con Guayamba. Entonces un poco es aprovechar todas esas redes que se tienen, más allá de que haya o no financiamiento, ¿no? Porque una de las ventajas en ese sentido de la pandemia fue permitir acercarnos, ¿no? A partir de, redes sociales, Facebook, Instagram, o muchas veces de que el WhatsApp nos permite contactarnos con gente de las distintas localidades, un poco ver cómo podemos bajar a este estudio de los adornos, que ha permanecido por ahí más desvinculado. En sí el trabajo no solo con los adornos, ¿no? Yo lo vi con los adornos porque es lo que he trabajado, pero en realidad todo lo que es el trabajo con colecciones, por el contexto de su formación y demás, ha permanecido muy desvinculado doblemente, ¿no? Porque en cierto punto es como que se han retirado de sus lugares de descanso o depositación para ponerlos en un museo, y no ha habido una consulta en ningún sentido para ver cuál es mi interpretación al respecto. Entonces aprovechar todas las redes que hay o todos los vínculos que hay, y obviamente se pueden generar otros, ¿no? Con otras comunidades, para generar este diálogo y tal vez este conocimiento o multivocalidad al respecto de la interpretación sobre los usos, ¿no? De los mismos. Muchas gracias. ¿Alguien más desea formular algún comentario o alguna pregunta? Sí. Hola Soledad, ¿cómo estás? Una pregunta, porque no sé si escuché bien, pero dijeron que tenían un relevamiento de más de 1000 y pico de fichas en toda la ciudad, ¿puede ser? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, es un trabajo de extensión universitaria, en donde trabajaron alumnos que después de cursar la materia de preservación urbana, hay lo que se llama práctica profesional supervisada, que es obligatorio en la carrera, en donde tienen que brindar unas horas de práctica, ya sean en estudios particulares o en organismos públicos. Y por lo general los alumnos que cursan esta materia después hacen la práctica profesional en el organismo encargado de la preservación del patrimonio, que es la COPAUS, que es la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la provincia. Y dentro de esta área protegida, o sea, han sido aproximadamente 20 alumnos hasta ahora que han ido pasando a través de unos cuantos años, con paréntesis en la pandemia, pero que han trabajado en el relevamiento, sí, de 1000, creo que hemos pasado incluso el número de 1000 fichas de catalogación. Lo que teníamos en la provincia antes de empezar este trabajo era solamente un listado, y empezamos primero con los edificios catalogados como contextuales, o
sea, que son los que por sí mismos quizá no tienen un valor monumental como los últimos que vimos, pero que eran los más vulnerables, porque eran los que más consultas tenían para pedir demolición o reformas, y que muchas veces la comunidad y hasta a veces los mismos colegas sentían que ese listado era arbitrario y no entendían muchas veces cuál era el valor del edificio. Entonces, en esta ficha, además de los datos de identificación que tienen en el anverso, después en el reverso tiene todo un análisis y finalmente una justificación de por qué están incluidos en ese listado. Y además de este trabajo, también hicimos una revisión en donde, además de esto, propusimos algunos bienes que no estaban catalogados, incluirlos, y después algunos otros que por el estado de conservación que tenían, o quizás porque no estaban dentro de un contexto que ameritaba esa categoría, propusimos incluso excluirlos. Así que sí, así fue un trabajo bastante grande, pero bueno, es algo que, como comentaba en el video, es muy útil porque ahora eso está disponible para cualquier vecino que quiera consultar cuál es la importancia o qué es lo que puede hacer en su fachada o en su inmueble, y también para los profesionales. Bueno, te felicito, es un trabajo enorme. La verdad que estaría bueno si nos podés pasar el link para verlo, aunque sea, y conocer ese catálogo. ¿Es posible? Sí, yo creo que si buscan COPAUPS, así, COUPS, Salta, ahí les va a aparecer la página web del organismo, y ahí hay un segmento en donde se puede acceder. Bueno, muchas gracias. Es muy interesante lo que hicieron. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, yo un comentario a los ponentes de Mendoza. No es coincidencia que haya habido dos ponencias de Mendoza sobre paisajes, porque en 2018 se creó la Carta de Mendoza sobre paisajes culturales. Y esto quiere decir que en esa provincia el paisaje es, bueno, el estudio, la apropiación y la interpretación del paisaje con esa cordillera magnífica que tiene es muy importante, y también con la actividad agroindustrial que tiene. Esto va muy ligado también a una ponencia del bloque anterior sobre el patrimonio y el paisaje ferroviario. Entonces eso engloba, esas tres ponencias engloban un poquito esta importancia del paisaje que se da a esta provincia principalmente, sí, pero no solo. Yo creo que en todo el país existe eso. Muy bien. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, doy nuevamente las gracias a los ponentes de este bloque. Muy interesantes sus participaciones, y vamos a tener una pequeña pausa. Sí, no es una pregunta, pero bueno, es un comentario para Carolina. Realmente me parece muy importante el abordaje de la difusión de lo que es la arqueología argentina, del noroeste argentino, hacia lo que es la educación del nivel inicial, porque creo que la identidad prehispánica no está internalizada en la sociedad, y hay que empezar por los más chicos, porque además del valor cultural imponente que tienen, tiene también un valor estético y artístico que no se conoce, así que me parece muy, muy valioso. Y después, con respecto a las otras ponencias, de Leire y Cecilia y la mía, coincido con Leire, por ahí lo llamativo que es encontrarnos con que los alumnos, antes de cursar una materia electiva, no habían oído hablar nunca de temas patrimoniales, independientemente de la carrera, y que bueno, creo que son fundamentales en las currículas en carreras que están relacionadas con la cultura y con el patrimonio.
Bueno, y felicitaciones a los tres. ¿Desean complementar? Bien, bueno, pues cerramos este bloque. Nuevamente, felicitaciones y muchas gracias.